Buenos días, estimados estudiantes de tercer año de Puntanera. Espero que estén muy bien. Les saluda el profesor Miguel Mendoza. En este momento, chicos, vamos a desarrollar el tema de hoy, que es tipo de preguntas 2. Vamos a analizar la interpretación a profundidad. Asimismo, vamos a relacionar con el significado denotativo y connotativo. Muy bien, chicos, espero que estén muy atentos a la clase, para lo cual vamos a compartir primero nuestra diapositiva. Vamos a compartir pantalla para poder trabajar nuestras diapositivas. Muy bien, la primera diapositiva de todas es la siguiente. Está de acá. Tipo de preguntas, parte 2. Recordemos que en la clase presencial que tuvimos el día miércoles, si no me equivoco, analizamos el tipo de preguntas, parte 1, entendiendo que las preguntas de sobre texto están relacionadas con la parte exterior del texto, lo que nosotros llamamos los aspectos externos, mientras cuando nosotros hacíamos el T y T está relacionado con los aspectos internos. Pero ojo, hay un tipo de preguntas que vamos a recapitular más tarde. Así, continuando, seguimos. Los tipos de preguntas, chicos. Uy, ya. Los tipos de preguntas, chicos, van a clasificarse en base a los niveles de lectura. Tenemos tres. Nivel literal, que estaba la pregunta de retención, nivel inferencial, la de interpretación, y nivel crítico, las de preguntas críticas. Muy bien, ahora analizaremos las preguntas para hallar información del texto. Y asimismo, vamos a interpretar lo que es que la información que es connotativa y denotativa. Pero eso vamos a ir más adelante. Primero vamos a analizar nuestro tema. Tipo de interpretación. Tenemos las preguntas traducción, jerarquía, comparación, inferencia y extrapolación. La de traducción la hemos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan? Llamada de traducción o también literales. Perdón, de traducción o también textuales. Porque se caracterizan por qué. Se caracterizaban estas preguntas por allá el significado de las palabras. Pero más que todo también las parafraseaban. ¿Se acuerdan que una paráfrasis es un término como otras palabras? Por ejemplo, ¿qué significa el término la ley de la democracia? Digamos, el término es ¿a quién se le puso eso? Algunos dicen que se le decía a González Prada, también se le decía a González Prada, el maestro de la juventud. El mismo título se le aplicó también más tarde a Leguía. ¿Quién tomó la bandera? Digamos, estamos hablando de un relato, un cuento. ¿Quién tomó la bandera y por qué tomó? Estamos haciendo una traducción. Ya hay un cierto análisis. Recordemos que la pregunta de interpretación ya analizan. ¿Qué representa el mensaje de Ugarte? Aquí viene una pregunta de interpretación, porque vamos a interpretar el mensaje, lo que dijo esa frase. Chicos, ¿se acuerdan ustedes en segundo año o en primero? Iban a lo que era paremiología. Y la paremiología es el análisis de los dichos o frases. Y las frases célebres se llaman máximas o sentencias, las cuales tienen un autor. La única diferencia es que la máxima tiene una connotación más filosófica, pero las frases, digamos, célebres son las famosas sentencias. Muy bien. Frases que expresan de forma sencilla lo dicho en el mensaje correcto de la definición de traducción. Continuamos. Ahora sí comenzamos con la clase en sí de ahora. Siguiente subnivel. Preguntas de jerarquía. Son aquellas que están relacionadas ¿con qué? Con la información o estructura interna. Profe, de nuevo volví a estudiar, sí, porque es parte de la interpretación, porque vamos a hallar el tema, la idea principal, la idea secundaria, la idea terciaria, el título. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Qué se puede afirmar en el texto? ¿Qué idea secundaria existe en el texto? Eh, ¿Cómo calificarías al texto? De relacionar un poco más o al tema del texto específicamente, entonces estás hablando de una pregunta de tema central o conocido como título. Principalmente la pregunta de jerarquía se relacionan en tres, en realidad en cinco, porque se va a las ideas anexas o ideas terciarias, pero principalmente digamos en tres.
Las relacionadas con el tema, o sea, con el motivo en el cual se escribe un texto, con el título, el tema central o aquella característica específica del tema, la cual por lo general puede ir como encabezado. Pero estas dos recuerda que son frases, no son oraciones. Más la idea principal es aquella oración que afirma o niega lo planteado en el tema. Ujú. Asimismo que, recuérdate la fórmula básica de la idea principal es sumilla, que es más contexto, y que la sumilla a aquella frase que puede formar tu resumen. Ujú. Seguimos, chicos. Preguntas de comparación. En la vida tenemos que comparar algunas cosas, es decir, estimar lo bueno y lo malo, qué fundamento tiene, qué se relacionan, o si tengo que elegir entre, por ejemplo, eh, manzanas y peras. Digo, profe, a mí me gustan ambas frutas porque son eh, sustanciosas, son de relleno, tienen pepas, son bonitas, pero, me acabo de olvidar justo el nombre de la fruta, de su familia, estas frutas se caracterizan ¿por qué? Porque tienen un núcleo, pero son de bastante carnosidad. Ah, de bastantes carnosas, me corrijo tú. Entonces, tú coges entre una de las dos. Lo mismo pasa con los párrafos u oraciones del texto. A veces tienen sentidos distintos. Por ejemplo, cuando hacemos un texto argumentativo, ¿te acuerdas? Segundo año, y te decía, el profesor o profesora, chicos, vamos a hablar argumento sólido contra argumento débil. Y tú tienes que aprender, uy, ¿cuál es la diferencia entre el sólido y el débil? Porque uno es sólido y porque el otro es débil. Ah, y justo hemos recordado un poquito, si no me equivoco, la clase antepasada. Entonces, no, fue con cuarto, un tipo de argumento. Entonces, esa comparación, ese balance, es lo que nos dice en el texto está. No solamente entre ideas, sino entre párrafos. Por eso dice la pregunta, ¿qué relación existe entre las dos guerras mundiales? Porque vemos un vínculo, digamos que ese texto nos está hablando de las dos guerras. ¿Qué afirmación de la idea principal contradice a la secundaria? Digamos, cuando hay algún día secundarias, no todas ellas van a seguir el camino de la principal. Otras serán ejemplos, otras reforzarán la secundaria, pero la principal, u otras la contradirán. Que ya se opone a lo afirmado en el primer párrafo. O también, como estoy mencionando, se va a comparar entre párrafos. Chicos, estas preguntas son comunes en San Marco y Uni. San Marco, los textos dialógicos, cuando son dos textos distintos, pero hablan de un mismo tema, y en la Uni, cuando comparamos párrafos de un mismo tema. Seguimos. Tenemos ahora las preguntas de inferencia. En la vida, chicos, siempre vamos a plantearnos el porqué de las cosas, cómo llegamos a algo. Y eso nos caracteriza las preguntas de inferencia, las cuales siempre tienen como dos vías, la deducción y la inducción. Pero definimos que la inferencia es establecer conclusiones a partir de información implícita. ¿Se acuerdan la clase pasada? Yo les decía que lo implícito es aquello que yo no puedo ver ni palpar de manera directa, sino tengo que interpretar. Por eso se llamaba nivel de interpretación las preguntas. Un ejemplo clásico es, digamos, enchufas el cable de la plancha con el interconector y te pones a planchar. Pero te percatas en un momento que no plancha nada, que no se calienta la ropa. Entonces tú dices, uy, lo más probable es que se ha malogrado. Lo que acabo de hacer es una inferencia. Ajá. Has deducido, has inducido algo a partir de los datos que se te ha presentado. Por ejemplo, digamos, ves a tu hermano que va y se pone bloqueador, sale con una sombrilla, y con ropa ligera, digamos, sandalias, chori y polo. Y dice, es probable que esté dando mucho calor. ¿Por qué? Porque esa ropa es común en verano o cuando hay mucho calor. No voy a ir con una sombra en invierno. Ahí se usa mayormente un paraguas y la ropa no va a ser ligera, sino va a ser pesada, por lo mismo que tiene que abrigarme. Entonces estoy infiriendo. Entonces preguntamos, del texto deduce que, se infiere que, se debida a que y se sobreentiende que. Pero así mismo, jóvenes, vamos a continuar, chicos.
La siguiente pregunta, la última de las de interpretación, es la que en el mundo planteamos a veces el que hubiera pasado si. A eso le llamamos las preguntas de extrapolación. Las preguntas de extrapolación son aquellas que se basan en suposiciones de lo que podría haber hecho el texto o hubiera pasado. En este caso, tomamos dos, condición negada y condición supuesta. Condición supuesta es cuando cambiamos el referente, el momento. Si no fuera hoy, sería mañana, pasado mañana. Condición negada cuando yo niego el hecho. Yo digo, por ejemplo, supongamos que no hubiera planteado el texto, no soy yo lo planteé en el texto. Digamos que mi texto habla de la Segunda Guerra Mundial y yo digo, ¿qué hubiera pasado si Hitler ganaba la guerra? Pero, profe, no, este de hecho no pierde, pero no pierde significa gana, entonces sigue siendo condición negada. Ah, correcto. Condición supuesta es cuando cambio el momento. Por ejemplo, yo digo, ¿qué hubiera pasado si la PEC se estuviera desarrollando ahora en Corea del Sur? Ah, profe, lo más probable es que no habría, que estaríamos en clases presenciales. Correcto. Ujú. Dejamos la pregunta de extrapolación y sus variaciones, condición negada, condición supuesta, para entrar ahora sí al tercer y último nivel de las preguntas de nivel crítico. Estas preguntas se caracterizan no por el análisis, sino la escala de valor. Aquí vamos a valorar las cosas. Se emite juicios y para valorar algo hay que conocerlo. Tú no puedes valorar algo sin conocerlo. ¿Mm? Ya no me gusta esto, pero ¿por qué no te gusta? Ah, no sé. Entonces no está siendo crítico. El crítico evalúa a favor o en contra a partir de lo que conoce del tema. Por eso dice, distingue un hecho de una opinión. Una opinión me gusta algo, no me gusta y punto. Un hecho es algo concreto, algo que se determina, algo que se analiza. Juzga las acciones de los personajes. Claro, juzga las acciones de los personajes. Si estuvo bien, si estuvo mal y por qué. Identifica la intención del autor, el motivo por el cual el autor escribe un texto, así como el tono. ¿Te acuerdas el tono? Es la carga emocional que plantea el autor, así como identifica huecos argumentales. Veamos un ejemplo. Digamos que yo soy Raúl y Raúl es un muchacho que, que toda la mañana se levanta temprano para irse a trabajar, pero él sabe que el horario de dejar la basura en su casa es de 9 a 10 de la noche y él cumple el horario, pero ya va una semana que encuentra las bolsas de basura a las 7 de la mañana cuando supuestamente el camión pasa a las 11 de la noche. Y él dice, ya estoy harto que esté pasando esta situación. Siempre lo mismo, no hay una eficiencia por parte de la municipalidad. O sea, yo pago mis servicios por gusto. ¿Qué ha hecho? Él ha criticado intención, tono, ¿cómo se siente? Indignado, molesto, hastiado. ¿Te das cuenta? Intención y tono. Ujú. Las preguntas de nivel crítico no son muy comunes en los exámenes de admisión, por lo mismo que la carga que tiene de interpretación que esta posee. ¿Por qué? Porque al tener una carga de análisis profundo, a veces hay que justificar bastante. Entonces, eso se ve en la análisis más que todo universitario, no tanto para ingresar a la universidad. Paso, perdón, viste que logré poner pausa antes. Paso, vimos. Sigo. Entonces, chicos, con eso pasamos a la siguiente. Vamos a ver algunos ejemplos de nivel crítico. Esas son las características. Profe, entonces, ¿cómo más o menos sería un examen de admisión de texto? Digamos que el 80% es interpretativo, más de un 20% que está entre crítico y literal. A veces más de crítico, a veces más de literal. Pero digamos que es 1-1 por lo general. O a veces ninguno.
y todo es interpretativo. Porque dice, veamos las preguntas. ¿Qué opinas sobre las acciones del protagonista de la historia? Esa es una pregunta netamente crítica, porque tengo que dar un juicio sobre la accionar del protagonista. Ojo, tú sabes por literatura que no siempre los protagonistas es totalmente bueno ni totalmente malo. En la realidad es una escala de grises. ¿Qué argumentos débiles identificas en el texto? Oh, buena pregunta. Si se comete falacia, si hay estereotipos, si hay publicidad, si hay una falsa asociación de ideas, o la idea se va perdiendo a lo largo de la ostentación del mismo cuento o relato. ¿Cómo califica el accionar del antagonista? ¿Qué es el antagonista, profesor? Es aquella persona que compite con el protagonista por un objetivo. Ujú. Y este, por ejemplo, podría ser el caso si vemos de Romeo y Julieta. Paris y Romeo compiten por el objetivo que es el amor de Julieta. Seguimos, chicos, la carga moral, ¿correcto? ¿Cuál es la carga moral que expresa la obra? Por otro lado, cuando hablamos de significado, tenemos el significado denotativo y connotativo. El significado denotativo es el lenguaje diario, el que encontramos todo el momento. Por ejemplo, en un diccionario, el que aparece en los libros de ciencias naturales y ciencias sociales. Tiene significado propio. Yo le llamo, por ejemplo, a esto celular y es celular, punto. Eso es denotativo. El celular vibra. Ah, eso es una oración en denotativo. Seguimos. Cuando estamos frente a significado denotativo con algunas oraciones. Por ejemplo, el horno de mi casa está en llamas. El perro ladró toda la noche. Ayer comí una media naranja. Se comió una tajada de naranja. El perro ladra. Es común en los perros. No estoy poniendo a alguien apodo perro. El niño obedece para tener un niñito que obedece a sus papás. Entonces, son características. El tigre atacó al turista. Estamos hablando de que un tigre o una persona que te decimos tigre, ¿no? Se refiere al felino. ¿Mm? Por otro lado, el significado connotativo necesita estar relacionado con qué? Con la interpretación, por lo cual hablamos del uso simbólico del lenguaje. El lenguaje de acá es figurado. Ajá, requiere pensamiento. Yo te digo, dame una mano. No sea que te vas a arrancar la mano para dármela. No, se refiere que tú me vas a apoyar en algo. Necesita ser interpretado por interlocutor, sí, ser interpretado. Tiene múltiples sentidos y aparece en refranes, poemas y publicidades. Seguimos. Vemos acá algunos ejemplos de significado connotativo. Mi casa es un horno. Odio el verano. ¿Significa que que vivo en un horno o una panadería? No, se refiere a que hace demasiado calor. Busco mi media naranja. ¿Significa que va a cortar una media naranja? No, se refiere al amor o una pareja ideal, o que comparta sus mismos anhelos. Lorenzo es un tigre de la matemática. Ah, es un tigre de verdad, Lorenzo, con sus gafitas y con su lapicito y dice que no sabe importante ejercer matemáticas. No, se refiere que Lorenzo es un chico muy habilidoso en matemáticas. Su silencio me mata. Hace referencia que esa persona no te habla o te ignora, pero te incomoda tanto que te mata. No necesariamente se refiere de que el silencio, hola, te voy a matar, el silencio, no, sino simplemente eso. Bien, chicos, vamos a pasar a nuestro libro. Continuamos. Resolución de problemas, página 13. Entendiendo que lo connotativo es lo directo y pero lo connotativo es lo indirecto y lo denotativo lo correcto. Los sueños de Romeo moderno quedaron pisoteados por verla con otro. Estamos viendo que connotativo, sueño, porque se refiere a dormir, quedaron apisoteados connotativo. ¿Está bien así o no? Claro que no. Si tiene un connotativo, ¿cómo se refiere al sueño de dormir? ¿Se refiere a qué? A los anhelos. Quedaron pisoteados, refiere a que se fueron destrozados esos anhelos cuando lo vio con otro. Repite siempre la misma palabra. Ahí te das cuenta, ese repite es de idea condenotativa. Es un minusválido el lenguaje. Significa que tiene un lenguaje escaso. No es que ande en silla de ruedas. Seguimos. Vamos a ver la lealtad del partido político socavaron sentimientos y fraternidad de los militantes. Pero se puede ver, ajá, connotativo, socavar,
que hicieron un agujero, no, o sea, no se refiere que dañó la base de un partido, militante sí, porque era el mismo significado. La labor didáctica docente no remunerada adecuadamente se refiere denotativo, porque está hablando de didáctica, trabajo docente, remunerado, dinero. La delincuencia, vamos a ver, la delincuencia tendrá que soplar a quienes que son sus compinches delincuentes. ¿Qué significa soplar? En este caso tiene que ser, no, se refiere que va a tener que decir dónde se ubican sus compañeros, denotativo o connotativo. Se te vio muy apagado en la fiesta, muy apático, aburrido. Abúlico no tanto porque abúlico también puede ser desganado. Dice, se segundó, a ver, ¿qué se señala? Se segundó, un segundo matrimonio significó una aurora una aurora en su vida. Se refiere a que una nueva oportunidad, un nuevo amanecer. No tanto, más una nueva oportunidad. Pero hablando de nuevo amanecer también sería filosófico. La cumbre del anciano estaba en la cubierta de la nieve, la cabeza, la nieve, las canas, no caspa. Muy bien, le voy a dejar que lean, pongan pause o puedan leer con tranquilidad, porque es un libro, el texto que la anarquía. En este caso, nos dice que postula, en este contexto se refiere a plantea, porque la anarquía postula una sociedad sin razones, no evalúa, sino pone a pie, o sea, plantea, determina una sociedad sin razones de obedecer al otro, ni tampoco de rebelarse contra el otro. Ujú. Rebelarse en este caso sería oponerse. Él se entiende en el texto como quien, como cualquier otra persona, porque se refiere a la autoridad, otra persona, no solamente la autoridad, sino cualquiera. La tendencia se entiende en el texto como una predisposición hacia algo. Página 14. Vamos a leer este texto. Muchas veces me he preguntado cuando escribí mi primer poema, ¿cuándo nació en mí la poesía? A ver, ¿cuándo nació en mí la poesía? ¿Dónde nació esa vocación por poeta? ¿De qué nos habla más? Que puso en limpio papel, ujú, para plasmar sus primeras ideas. Y dice que el primer poema fue dedicado a su mamá. Él entendió que madre no era, digamos, su mamá biológica, era su madrastra. Ujú. Tracé cuál sería este contexto. Esbocé, porque es un poema, esbocé, ujú, un borrador. Preso significa aturdido, quedó aturdido. Ujú. Seguimos. La pregunta 15 me dice, ¿qué se refiere con sumergidos? En este caso, se refiere a concentrados, estaban bajo, ¿qué? De la conversación, entendiendo, comprendiendo lo que trataba el tema de la conversación. El alargue, en este caso, se refiere al énfasis, a lo resaltante que está en las líneas, a ver con las líneas, era lo que planteaba en su poema. Ganamos porque dejamos el arma en la cancha. A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál es la palabra connotativa? Alma, porque ganar es victoria, pero alma en la cancha, alma, tú no dejas tu alma. Hola, alma, chao. No, se refiere que has dejado todo de ti. Te he hecho un mar de dudas. Mar. ¿Las dudas se llevan como el agua? No, significa que hay bastante dudas. Boy se salvó arañando. ¿Arañando qué significa? Que se salvó el partido con las justas. Tus ojos son dos luceros. Ah, mis ojos son luces que botan luz. Oh, son focos. No, se refieren que son brillantes, que alumbran, que da alegría. Página 15, chicos, seguimos. Este texto nos habla de la especie humana. Muy bien. ¿Y cómo ha cambiado en los últimos 40.000 años? ¿Qué? ¿Qué cambió en los últimos 40.000 años? ¿Mm? Los procesos, el arte, la cacería. Llegó y se evolucionó en tan corto tiempo. Por eso dice que alterar, ¿qué hizo? Cambiar el eje de la naturaleza. Algo que estaba en equilibrio hace 40.000 años. El asalto, salto significa en este caso el ataque. Condujo, va al sentido de generó o produjo algo. La gran parte de la obra de Julio Cortázar, estamos hablando del escritor,
Contribuye un relato de ataque perdón, de clave surrealista. Chicos, ¿qué es el surrealismo? Es el arte de plasmar los sueños y pensamientos más profundos en una obra o pintura, una obra literaria o artística. Muy bien. ¿Qué nos dice curioso en el texto? Se refiere, pues, a algo que es sorprendente. Verosímil es algo que se asemeja a la verdad. En el texto hace referencia a algo creíble, no verdad. Lo verosímil no es verdad. Lo verificable es verdad. Atrapado, en este contexto se refiere a cautivado, impresionado por algo. Cobran, en este caso se refiere a adquieren. El crucero se refiere, bueno, en este caso a un viaje, un crucero significa un viaje. Y auténtica hace relación a algo verdadero, algo original. Página 16. Indique de nuevo, vamos a ver la idea contraria. No subieron dejar ir a la empresa Alberto. Él era el motor del equipo. ¿Qué significa él? Era la motivación. Él podría haber, era la que generaba impacto en los demás. Es muy duro dejar al final del campeonato teniendo un equipo tan malo. Es complicado llegar al final. Es duro llegar al final. Ujú. El juego de la tinca ofrece una lluvia de millones como premio. ¿Cuál será? En este caso, millones, la palabra connotativa o lluvia. En este caso es lluvia, ahí se ha movido. Ujú. Chicos, acá hay lluvia, ¿ya? Ahí se ha movido. Seguimos. Muchos parlamentarios son unas ratas, pues cobran sin hacer nada. Ese sí. Ratas es connotativo y se movió. Ratas es connotativo. Seguimos. Ujú. A la bella señorita le dedicaremos un verso de canciones románticas. Racimo de canciones, versos románticos. Ujú. Ese niño es un tigre la como tigre, por lógica. El carácter misterioso de la existencia refleja en la metamorfosis, que era supuestamente el objetivo de los alquímicos, bueno, los comunican la alquimia, los alquímicos, era obtener la piedra filosofal, el poder transmutar cualquier metal en oro. Asimismo, este podría ser un montón de cosas, supuestamente la vida eterna, la eterna juventud, el eterno conocimiento, bueno, nada más conocimiento, no eterno, es lo que ofrecía pues la piedra filosofal. Según el texto, transformación sería evolución. Conforme el texto, invulnerable significa incontables. En el texto 2 nos habla del amor como una concepción. Esencialmente en el texto se refiere que es algo único. Es una actitud, una orientación, una relación con el otro, pero totalmente aprecio. Si una persona ama a otra, según el texto, es porque también se ama a sí misma. Pero no puede ser indiferente, ojo, ama a otra persona, no puede ser indiferente al resto, porque no sería amor, sino sería simplemente egoísmo, según este texto. Interesante. Entonces, para construir amor, hay que entender que el amor es universal. Interesante texto. Entonces, construir se califica por establecido. Muy bien, chicos. Nos estamos viendo la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta luego. No se olviden dar el test, por favor. Hasta luego, chicos. Chao, chao.